La clase obviamente está quedando grabado en cada respectiva sesión. Ok, muchachos, entonces vamos a hacer la clase que corresponde el día de hoy. Una clase súper, llamémosla personalizada, ya que son pocos alumnos. Ok, ya está. Entonces, ok, entonces nos habíamos quedado, bueno, habíamos ya hablado de excitaciones armónicas periódicas, ya habíamos hablado de este tema la semana pasada, y nos habíamos quedado acá, en sistemas, en vibración armónica de sistemas con amortiguamiento. Ya habíamos visto no amortiguados, sistemas no amortiguados, y nos habíamos quedado acá. No obstante, voy a hacer un brevísimo repaso, súper breve repaso, lo que hemos visto hasta el momento, para no perdernos. Entonces, nos menciona lo siguiente. Sabemos la ecuación general. La ecuación general del movimiento es masa por aceleración más factor de amortiguamiento por la velocidad más rigidez por desplazamiento. Esto es igual a P en función al tiempo. ¿Ya? Como estamos hablando de sistema no amortiguado, entonces tenemos que quitarle ese factor de amortiguamiento que si se convierte en cero al multiplicarlo por la velocidad sigue siendo cero. Entonces la fórmula nos queda masa por aceleración más K más rigidez por desplazamiento igual a P en función al tiempo. Pero esto al tratarse de una vibración armónica, que se refiere que la fuerza excitante o excitadora va a variar pero en un solo intervalo de tiempo. Luego se va a repetir, digamos, va a variar del segundo 1 hasta los 10 segundos. Los 10 primeros segundos van a haber fuerzas que van a cambiar, pero nuevamente desde el segundo 11 las fuerzas van a ser idénticas a los primeros 10 segundos. Sí, va a variar, pero luego esa variación va a ser, entre comillas, constante. Luego, como es armónico, entonces ese P en función al tiempo se convierte en un seno, es una fuerza por un seno de quién? De una fuerza excitadora externa. Este W, recordando la clase anterior, no es lo mismo a este WN. ¿Sí? Dos cosas distintas. ¿Sí? Ese W sin N, exacto, ese W sin N, llega a ser la frecuencia excitadora, es decir, la frecuencia que va a generar excitación o va a generar que la estructura vibre u oscile. Mientras que el otro WN, el de acá, eso llega a ser la... ¿Qué cosa es el WN, muchachos? ¿Cómo se llama ese WN? ¿Cómo se llama este WN? Exacto, es la frecuencia natural, ¿no? Frecuencia circular, muy bien, ya es correcto. Muy bien, entonces, distingamos. Entonces, esto sería ahora el PT, el P en función al tiempo va a ser el P sub 0 por seno de la frecuencia excitadora por el tiempo. ¿Ok? Entonces debes saber que siempre para poder resolver esta ecuación, ¿sí? Siempre tienen que haber condiciones iniciales, es decir, debe haber un desplazamiento en el tiempo cero. Y también habrá, en el tiempo cero también habrá una velocidad. Recordar eso, ¿no? Entonces, eso fue lo que vimos la semana pasada. Ya. Luego, esto no les mostré la semana pasada. Tienen que saber que la solución completa, es decir, si tú quieres saber, por ejemplo, cuánto es el desplazamiento de un cuerpo debido a una excitación determinada, debido a una frecuencia excitadora determinada y a una fuerza máxima, ¿sí? A una fuerza máxima, acuérdate que esto lo tienes en un cuaderno, P sub 0 es la amplitud o valor máximo de fuerza, ¿sí? Es una fuerza excitadora. Entonces, si queremos saber, por ejemplo, en el segundo 8.09 segundos, cuánto será el desplazamiento o la amplitud de la estructura, aquí está la fórmula completa. Aquí está la fórmula. Donde te dice el autor, donde A y B
se determinan o se calculan a través de imponer condiciones iniciales, es decir, a través de decir en el segundo cero cuánto es la amplitud, en el segundo cero cuánto es la velocidad o el desplazamiento. ¿Sí? Entonces la fórmula, digamos, llamémoslo así, completa nuevamente, la fórmula completa llega a ser toda esta formulaza. ¿Sí? La suma de estos dos. Donde existe un componente transitorio y un componente estacionario. ¿Ok? Más adelante se verá a qué se deben estos nombres, transitorio y estacionario. ¿Ok? Entonces continuamos. Deben saber que en un sistema no amortiguado, si tú coges, nuevamente, si tú te vas al tercer piso de tu casa y coges esa mecha, esa varilla, la tomas con tu mano, la desplazas, ¿sí? Lo tomas con tu mano, la desplazas, ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder es que esa varilla va a oscilar, ¿sí? Va a oscilar en primer lugar. Al ser no amortiguado, la oscilación es infinita. Empecemos por ahí. Es infinito. O sea, va a oscilar y no se va a detener nunca. ¿Por qué, profesor? Porque no tiene amortiguamiento. Así es sencillo. Segundo, otro dato. Como ya estamos hablando de vibraciones forzadas, es decir, tú le das un desplazamiento y luego no es que la mires, o sea, no es que te quedas mirando y contemplas, no. Le das un desplazamiento y luego cada cierto tiempo le vuelves a dar otro desplazamiento. Le vuelves a cada 5 segundos, cada 3 segundos, te vuelves a dar el desplazamiento. Entonces, ¿qué va a pasar? La oscilación va a ser así, miren. O sea, en primer lugar, existe un eje. A ver, vamos a ponerlo acá. Vamos a compartir este archivo. En primer lugar, deben saber que dicha varilla, esta es la varilla. Entonces, cuando tú la sacas, de su posición de equilibrio estático, entonces le das un desplazamiento U, ¿qué va a pasar? En primer lugar, existe un eje. Existe este eje, llamémosle el eje principal. O sea, la varilla va a oscilar respecto a este eje. ¿Sí? Respecto a este eje, digamos, de color, respecto a este eje global. Bueno, ustedes ya en el análisis 2 saben qué cosa es el eje global. Pero, a su vez, la propia varilla también tiene su eje local, lo sabes. La propia varilla también tiene su eje local. Y esta, wow. La propia varilla tiene su eje local. Y la varilla también va a oscilar mientras oscila sobre el eje global, ya va a oscilar sobre su eje local, exacto. O sea, oscila sobre su eje local mientras va oscilando sobre el eje global. Así va. ¿Sí? ¿Se entiende la idea, muchachos? ¿Qué tal? ¿Se comprende? ¿Qué tal? ¿Estamos bien? Ah, muchachos, dirán algo bacán. Muy bien, Jean-Pierre, muy bien. Malky, excelente. Muy bien, Samuel y Pierre. Ok, excelente. Esa es la idea. Esa es la idea. Entonces vamos a volver a las respectivas diapos. Ya estamos, ahora sí. Ya está. Entonces, eso es lo que tienes que saber y eso, a ver, ¿qué dice aquí? ¿Qué nos menciona el autor? Dice, en la ecuación anterior, dice, de esta figura, dice, se muestra la amplitud que varía en el tiempo, que contiene dos componentes de vibración distintos.
tiene el componente, dice que tiene un seno de WT que proporciona una oscilación con la frecuencia de excitación o forzamiento. Acuérdate que estamos hablando seno, este es omega, ¿de acuerdo? Este es el omega que le hemos cambiado nosotros, que es la frecuencia excitadora. Y luego tenemos los términos de WN, WNT, ¿sí? Que es la frecuencia natural, ¿sí? Que dan una, a ver, ¿qué dice acá? Que dan una oscilación con la frecuencia natural del sistema. El primero de estos es la vibración forzada, es decir, esta es la vibración forzada. Profe, ¿por qué es la vibración forzada? Porque acá tienes esta fuerza externa y aquí tienes también este seno de doble. Seno de omega, seno de omega. Esta es la vibración forzada. ¿De acuerdo? Luego te dice, o vibración de estado estacionario, ¿sí? Vibración forzada. Y luego tienes la vibración libre o vibración transitoria, esta de acá. Toda esta zona de acá. Hasta acá, pues acá. Ok, luego nos menciona, ¿qué más nos menciona? Oscilación, los primeros quedan unos, ok, eso es lo que nos menciona. Luego dice, otro dato nos dice, los términos dan una oscilación con la frecuencia, ya está. Luego, estas fórmulas ya las tienes, ¿no? Dice, la respuesta dinámica en estado estacionario, mira, acuérdate que tiene dos estados, transitorio y estacionario. Más adelante, repito, verás por qué tiene este nombre, estacionario, por qué transitorio. Luego dice, la respuesta dinámica en estado estacionario, una oscilación sinusoidal con la frecuencia de excitación, se puede expresar de esta manera. ¿Sí? Luego dice, donde el valor máximo de deformación estática, es decir, este valor de aquí, se calcula con la fuerza máxima externa dividido entre la rigidez de la estructura. Eso lo tienes en tu cuadro. Luego acordate que también existe una amplificación dinámica que se da cuando el omega coincide con la frecuencia natural, ¿sí? Es decir, la frecuencia excitadora, la frecuencia del suelo, coincide con la frecuencia de tu casa. Entonces ahí existe un fenómeno de nombre resonancia. Entonces ese fenómeno lo que hace es amplificar, tu desplazamiento inicial y multiplicarle por un factor. Entonces, ¿cuánto será ese factor? Aquí aparece una tabla. Esta tabla no la vamos a usar por si acaso, porque con esto se calcula, con esta fórmula. ¿Sí? Es RD es igual a 1 sobre esto de acá. ¿Sí? No tienes que usarlo, pero aquí te da un dato, el autor te dice, oye, si la frecuencia coincide con, si la frecuencia excitadora coincide con la frecuencia natural, entonces, ¿qué va a pasar? Si es 1, ese RD se va al infinito. O sea, si tu casa, por ejemplo, debido a un evento sísmico moderado, se desplaza, llamémosle, 3 centímetros, entonces, ahora si tu casa no tiene amortiguamiento, y la frecuencia natural de tu casa coincide con la frecuencia excitadora del suelo, entonces tu casa se va a desplazar 3, digamos, por infinito. O sea, se va a desplazar hasta derrumbarse, llamémoslo así. ¿Sí? Hasta derrumbarse. Es correcto, es debido a la resonancia. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué más tenemos? Esto lo hemos visto. Todo esto hemos visto la semana pasada, ojo, ¿eh? Todo esto es de la semana pasada. Luego tenemos que nos menciona el autor que la resonancia lo que hace es amplificar de forma así, de forma, digamos, paulatina. ¿De acuerdo? No es que se desplaza 3, entra la resonancia y la estructura se desplaza de 3, se pasa a, digamos, a 3 millones de centímetros. No. De 3 va pasando a 4, a 6, luego a 10 centímetros y así. Va aumentando. ¿Ok? Eso lo vimos la semana pasada. Ahora sí, aquí nos quedamos, muchachos. Todo lo que hemos visto hasta ahora ha sido un breve repaso. Aquí nos quedamos. Ahora tenemos vibración armónica, pero ahora tenemos con amortiguamiento viscoso. Es decir, la estructura ya tiene amortiguamiento. O sea, ya es un caso real. Esto ya es un caso real. Y nuevamente, bueno, esta es la fórmula ahora. Ahora sí se incluye el factor de amortiguamiento. Se incluye. Como es armónico, la vibración es armónica, entonces sigue siendo una fuerza externa multiplicado por un seno de una frecuencia excitadora, que varía en el tiempo. Por eso es WT. Luego dice, la solución de esta ecuación, es decir, ¿a qué se refiere cuando dice la solución? Se refiere a cómo calculas esto, porque lo que a nosotros nos importa en una vivienda, lo que a nosotros nos importa en una casa, es saber si cuánto se va a desplazar nuestra casa, porque en función de eso podemos decir, oye, si mi casa de 3 pisos se va a desplazar 1 milímetro, entonces no le va a pasar nada a mi casa.
Así de sencillo. Pero si mi casa de 3 pisos se desplaza, llamémosle 3 metros, sabes que su casa se va a caer. Esos 3 metros que se desplace de un lado para otro, eso va a derrumbar a tu casa. Por eso es que nos importa siempre saber más que nada esto. ¿Cuánto es la amplitud? O sea, acuérdate que esto es la respuesta de tu vivienda, ¿sí? ¿Cuánto es el desplazamiento, la velocidad, la aceleración? Si tienes la velocidad, si tienes el desplazamiento, este U, también tendrás la velocidad. Y si tienes la velocidad, tendrás la aceleración. ¿Ok? Entonces lo que nos importa es aquí el desplazamiento. Entonces, si queremos calcular, digamos, si queremos saber cuánto será esta amplitud o desplazamiento de la vivienda, aquí está la fórmula completa. Muy idéntica a la fórmula anterior. Idéntica, es parecida, ¿no? Pero no la misma. Y nos dice el autor. La respuesta total se muestra usando la línea continua. La respuesta, ok, entonces nos vamos acá. Entonces miren muchachos, miren este dato. ¿Sí? Aquí en el caso anterior, esto no les mencioné. Este movimiento que ves aquí, con forma que no es tenue, con líneas no tenues, sino líneas continuas, ya es la respuesta, es esto de acá. Es la respuesta, el UT. ¿Sí? Esto que está con líneas, digamos, ¿cómo le llama el autor? ¿Cómo le llama el autor? Discontinuas, con línea discontinua, ya, esto que ves aquí, estas líneas discontinuas, ya, representa la fuerza estacionaria o el estado estacionario. Profe, ¿y el transitorio dónde está? Veo el total, usted me ha dicho que está el total, está el estacionario y el transitorio es la diferencia. ¿Sí? Si a la respuesta total le restas el estacionario, ¿sí? Porque es, digamos, P más Q, si le restas A es igual a P más Q, si te doy A y te doy Q y quiero hallar P, entonces A tengo que restarle a este valor de A al total, le tengo que restar este Q. Y de esa forma yo P. Es decir, si yo quiero saber cómo calculo o cuál es el movimiento o la curva del estado transitorio, simplemente resto este pico con este punto, con este pico. Resto este punto con este punto, con este punto. Sí, la diferencia, pura diferencia. Y toda esa diferencia me dará el tipo de movimiento u oscilación, pero debido al estado transitorio. Ahora, ¿qué sucede acá? ¿Qué sucede aquí? Sucede que como ahora existe un amortiguamiento, sucede que el transitorio, o sea, mira acá. Mira este movimiento, digamos, aquí. Este pico es la respuesta total y este pico representa la respuesta en estado estacionario. ¿Sí? Entonces tenemos total, tenemos el estacionario. Profe, ¿el transitorio dónde está? La diferencia. Bueno, igual sigue sacando la diferencia. La diferencia de este pico menos este pico te da un punto y luego unos puros puntos de diferencia y luego tendrás entonces el transitorio. ¿Ya? Pero mira qué sucede. Conforme va pasando el tiempo, ¿ya? En primer lugar esto se va a detener, ojo, en primer lugar esto se va a detener. ¿Sí? Esto, o sea, mientras pasan los segundos va a llegar a un punto que va a ser cero. ¿Ya? Pero mira qué va sucediendo. La respuesta total, la diferencia entre la respuesta total y la estacionaria, la diferencia, acuérdate que la respuesta total menos estacionario nos da, nos da el transitorio. ¿Ya? Entonces, la respuesta total menos el estacionario, cada vez, conforme pasa el tiempo, va a disminuir. Este punto menos este punto te da un número. Pero fíjate acá, este punto menos este punto, esa diferencia ya cambió y es menor. Ahora, fíjate acá, este punto menos este punto, que te da el transitorio, la diferencia del punto del transitorio, el movimiento transitorio, disminuye más. Y va a llegar un punto que la diferencia va a ser nula. En pocas palabras. ¿Por qué se llama transitorio? Porque es una respuesta, ¿ya? Es una respuesta que existe, tiene un valor, una magnitud, pero que conforme va pasando el tiempo, esa magnitud se va volviendo cero. Por eso es transitorio, o sea, desaparece. Al final, en pocas palabras, después de un tiempo prolongado, lo determinado, esta respuesta total será simplemente igual a la respuesta estacionaria. Así como acá. Mira, ¿sí? Fíjate, esto de acá es las líneas continuas y estas son las líneas punteadas. Entonces fíjate que las líneas punteadas, que la línea continua, conforme pasa el tiempo,
coincidiendo con la línea punteada. Uno se llama estacionario, porque es la respuesta que va a permanecer todo el tiempo, que disminuye, ojo, se vuelve cero, ¿ya? Y el otro se llama transitorio, porque va mermando y va haciéndose cero, o sea, hasta por un tiempo determinado nada más. Y eso es, muchachos, prácticamente esa es la teoría. Por aquí tenemos unas fórmulas que las vas a necesitar, ojo. Estas fórmulas las vas a usar para tu examen parcial. ¿Ya? ¿Qué fórmulas tenemos por acá? A ver. ¿Qué sucede cuando dice? ¿Qué sucede cuando la frecuencia excitadora, coincide con la frecuencia natural de la estructura? Y estamos hablando de una estructura con amortiguamiento viscoso, ojo, ¿ah? ¿Sí? Entonces dice, en esta sección se examina el papel del amortiguamiento en la rapidez con la que se alcanza la respuesta de estado estacionario y en la limitación de la magnitud de esta respuesta, cuando la frecuencia de excitación es igual a la frecuencia natural. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí el autor? Lo que el autor nos dice es una cosa, oye, cuando coincida la frecuencia excitadora con la frecuencia natural, es cierto, la estructura que antes tu casa, que antes se desplazaba solo 3 centímetros, ¿ya? Va a desplazarse más. Pero ojo, ya no se va a desplazar al infinito, ya no. Hay un límite máximo. O sea, esa casa de 3 va a desplazarse, por ejemplo, hasta 11 centímetros. Y ya está. Así, hasta 11. Más no se va a desplazar. Profe, ¿yo cómo sé cuánto se va a desplazar? Entonces aquí está su límite. Vamos a ver en la fórmula que está en la siguiente diapo. Nos dice lo siguiente, ¿no? Nuevamente repito. En esta sección se examina el papel del amortiguamiento, o sea, cómo el amortiguamiento influye en la rapidez con la que se alcanza la respuesta en estado estacionario. Y, ojo, y aquí está, y en la limitación de la magnitud de esta respuesta. Es decir, cómo se limita cuánto es el desplazamiento de tu casa. Cuando la frecuencia de excitación es igual a la frecuencia natural. Entonces te dice, cuando la frecuencia excitadora sea igual a la frecuencia natural, la ecuación 324, o sea, esta ecuación, no lo puedes. La ecuación 324 vale 0. O sea, mejor dicho, el C vale 0 y el D vale esta fórmula. Sí, eso, ojo, eso, wow, eso tengo el puesto. Ok, no he puesto estos valores, no he puesto el valor de A, el valor de B, el valor de C y el valor de D. Esto lamentablemente no lo he puesto, pero lo que te quiere decir el autor es que cuando coincidan estas dos frecuencias, este C se hace 0. Por donde está este C se saca, se vuelve 0. El D tiene un valor determinado. El autor te lo está dando. Tú lo puedes reemplazar también. Y digamos, tu vivienda, mira, se va a desplazar por su amplitud, va a ser un máximo de ¿quién? De 1/2 de la fracción de amortiguamiento. Más no se va a exceder. ¿Sí? Descifrar. Cuando la frecuencia excitadora es igual a la frecuencia natural, cuando los dos sean iguales, ¿ya? Entonces, la relación que exista entre la amplitud y la amplitud estacionaria, acuérdate que este SUT, acuérdate que ese SUT es igual a P sub 0 entre K, ¿sí? Lo tienes en tu cuaderno. Va a ser igual a 1/2, o sea eso lo paso a dividir acá abajo, y será U0 entre UST es igual a 1 entre 2 veces la fracción de amortiguamiento. ¿Ok? Conversión máxima y cambio. A ver, otro dato, muchachos. Esto tienen que copiar, ¿ya? Pongan vibración armónica con amortiguamiento viscoso cuando la fracción es igual a BWN, cuando el omega es igual a la frecuencia natural, ocurre. Esto es necesario que lo copien. Luego, deformación máxima y cambio de fase. ¿Qué nos dice aquí el autor? El autor nos dice lo siguiente. Hablemos de la
del factor de amplificación. El factor de amplificación RD es factor de amplificación, es igual a esta fórmula de acá. Esto tienes que copiarlo. RD es igual a 1 entre la raíz de 1 menos relación de frecuencias al cuadrado, todo esto al cuadrado más, 2 veces la fracción, y todo eso. Sí, lo voy a pasar, lo voy a pasar. Claro que sí. Ok, ¿qué más? Sí, ojo, RD es igual a esto de acá. Ahora, otra fórmula, mira, otra fórmula. RD es igual a 1 entre todo esto de acá. ¿Sí? RD es igual a 1. Otra fórmula. Si borramos este RD, ¿qué tenemos? Que la respuesta máxima, ¿sí? Esto que está dividiendo lo paso a multiplicar y tengo que la respuesta máxima, U sub 0, la respuesta máxima es igual a UST, ¿sí? Porque es 1 por UST entre todo esto. ¿Sí? La respuesta máxima es igual UST. Profe, ¿y UST quién es? UST está acá. Ya lo copiaste la vez pasada. Este es UST. O si deseas puedes poner U sub 0 por respuesta máxima. U sub 0 es igual a P sub 0 entre K. Mira, así puedes poner. Puedes poner así. U sub 0 es igual a P sub 0 entre K dividido entre la raíz de todo esto. Esa es la respuesta máxima. Ok, hay dos fórmulas. Eso tienes que tenerlo en tu cuaderno. Voy a pasar esas diapos, pero igual te explico. Ahora, profe, ya usted habló cuando la frecuencia es igual a la frecuencia natural. Profe, cuando la frecuencia excitadora es igual a la frecuencia natural, ¿hay resonancia? La respuesta es sí, pero si la estructura no tiene amortiguamiento. No tiene amortiguamiento. Pero si la estructura tiene amortiguamiento, para que se dé resonancia, la frecuencia excitadora no va a ser igual a la frecuencia natural, sino va a haber una mínima variación. Para que exista amortiguamiento, tienes que hacer que el omega o la frecuencia excitadora debe ser igual a frecuencia natural por la raíz menos 2 veces la frecuencia, la fracción al cuadrado. ¿Sí? Ahí sí se da. Es decir, repito, omega o frecuencia o el omega es igual a frecuencia natural raíz de raíz de 1 menos 2 veces la fracción al cuadrado. Ahí se produce resonancia cuando la estructura tiene amortiguamiento. Pero si la estructura no tiene amortiguamiento, entonces el omega, la frecuencia excitadora, será igual a Wn y habrá resonancia. ¿Sí? Favor de no confundirnos. Y cuando el omega sea igual a Wn, entonces el factor de amplificación será igual a esto de acá. Esto no hace falta copiar en realidad, pero si quieres copiar. Cuando hay resonancia, el factor de amplificación es todo esto. Y eso sería, muchachos. Hasta aquí alguna consulta. Hasta aquí alguna duda. Ya está, muy bien. Jean-Pierre Elvis. Bueno, muchachos, está muy bien, parece. Ok, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí tienen ejercicios. Por si acaso, es bueno que revisen el libro, ¿ah? Porque estos ejercicios, por ejemplo, están en el libro de Chopra, por si acaso. No todos, pero están en el libro de Chopra. Otros ejercicios están en el libro de Mario Paz. Eso sería. Pasamos al siguiente tema. Ojo, ojo. El parcial, muchachos, viene hasta la diapo que acabo de cerrar. Ojo, el parcial viene hasta la diapo que acabo de cerrar. Este tema no entra en el parcial. ¿Ok? Este tema no entra en el parcial, lo que voy a explicar ahora. Y la clase que haga, y lo que voy a explicar mañana lunes,
lo voy a explicar mañana lunes, tampoco entra en el examen parcial. ¿Ok? Entonces, para su tranquilidad, esto no viene en el parcial. Solo viene hasta la diapo de hace unos minutos. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Ok, vamos a contar. Lo que voy a explicar ahora, muchachos, es súper básico. Es bueno que ustedes sepan. Es súper, si bien es cierto que es teórico, pero es más sencillo. Es muy básico porque con estos conocimientos, ustedes tienen que tener estos conocimientos para yo poder, en la semana 9 entrar a la norma. Semana 9 hacemos norma técnica y poder explicarles todo lo que necesiten que les explique. ¿Ok? Entonces, ok, dice, respuesta sísmica de sistemas lineales. Respuesta de sistemas lineales. Acuérdate que la respuesta de una estructura es el desplazamiento, la aceleración, la velocidad, los momentos también, los momentos que se generan en los elementos estructurales que conforman o que componen la estructura, las fuerzas de corte, todas esas reacciones ya son respuestas. Y nos dice el autor, esto vamos a ver mañana. Esto que ves aquí, vamos a verlo mañana. ¿Cómo calcular la respuesta de sistemas lineales? ¿Ya? Todo esto lo vamos a hacer mañana lunes. Y nos dice el autor. Por lo general, la solución analítica de la ecuación de movimiento para un sistema de un solo grado de libertad no es posible. Es decir, te lo digo con palabras coloquiales. Por lo general, es muy difícil resolver la ecuación de movimiento. Sí, por lo general es muy difícil resolver la ecuación. Profe, ¿cuál es la ecuación de movimiento? El masa por aceleración, más el factor de amortiguamiento por la velocidad, más la rigidez por desplazamiento, es igual a P en función al tiempo. Eso es muy difícil, ¿no? Es complicado. ¿Por qué es difícil? Porque acuérdate que toda esa ecuación es igual a P en función al tiempo. ¿Y cuál es el problema? El problema es que P, esa fuerza externa P, está variando, cambia constantemente. Y si cambia la fuerza, entonces van a cambiar las respuestas del- la respuesta de la estructura. Va a cambiar la velocidad, va a cambiar el desplazamiento, la aceleración. Es muy complejo en realidad. Y no solo eso. Resulta que en el segundo uno tú le aplicas una fuerza de 5 toneladas a tu casa. Tu casita se desplaza. ¿Qué sucede? Que en el segundo 2 tú le aplicas, digamos, 8 toneladas. Pero tu casita ya se desplazó, ya. Tu casita ya se formó debido a la primera fuerza. ¿Sí? La primera fuerza es de 5, se desplaza, se deforma y después automáticamente en el siguiente segundo hay una fuerza de 8, pero tu casa ya se formó, ya está deformada. O sea, en pocas palabras, el desplazamiento nuevo dependerá del desplazamiento anterior. La velocidad actual depende de la velocidad anterior. La aceleración actual de tu casa depende de la aceleración anterior. Y así está conectado. Y así, y igual, en el segundo, si viene otra fuerza de 11 toneladas en el segundo 3, la respuesta de esta estructura depende de las deformaciones o depende de la respuesta de la estructura anterior. Muchachos, ¿se entiende? ¿Estoy siendo claro? ¿Qué tal, muchachos? ¿Estamos bien? ¿Estoy siendo claro? Esa gente ya se desmayó. Así. Ok, ok, ya está bien. Voy a mejor decirlo. Ok, está bien, está bien. Ya está. Entonces, sea tu casita una especie de un pórtico, ya está, para hacerla más sencilla. Entonces, sea este pórtico, sea este pórtico. Entonces, ¿qué sucede? Viene la primera fuerza, esta es la primera fuerza.
Y tu casita obviamente se va a deformar, se va a desplazar. Ya está. Acuérdate que la ecuación de movimiento es masa por aceleración, más velocidad por amortiguamiento, todo eso. Entonces, mira, tu casa ya se desplazó debido a esta fuerza que ocurre en el segundo 1. Pero acuérdate que un sismo no dura un segundo, un sismo dura 10, 20 segundos, hasta 30. Entonces, en el siguiente segundo viene otra fuerza distinta a la primera. Puede ser una fuerza mayor o puede ser una fuerza menor, no importa. Para entenderlo vamos a poner una fuerza mayor, para facilidad. Después viene otra fuerza, de otro color voy a poner. De repente mayor. Y tu casa va a seguir deformándose. Tu casa va a seguir deformando. Ya está. Si yo te digo, mira, aquí va la pregunta, vamos razón. Si yo te digo que tu casa se deformó, debido a esta última fuerza, tu casa se deformó 3 centímetros. Debido a la última fuerza, tu casa se deformó 3 centímetros. Aquí va la pregunta. ¿Cuánto se ha deformado tu casa en total? ¿Cuánto se deformó tu casa en total? Sí, repito la pregunta. Debido a la última fuerza, a la segunda fuerza que fue mayor, tu casa se deformó 3 centímetros adicionales. ¿Cuánto es la deformación de tu casa? La deformación total de tu casa. Vamos, muchachos, ¿qué dices? Di algo, vamos, di algo. A ver qué dice por ahí Elvis. Es correcto, más de centímetros, está bien, tu respuesta es correcta. ¿Alguna otra respuesta, muchachos? 3, correcto, Rodwin. 3 centímetros, muy bien, y tal cual Elvis también. Rodwin dice, es 3 centímetros más la deformación anterior, más esta deformación que no les he dicho cuánto es. 3 más esta deformación de acá. O sea, ¿qué es lo que yo te quiero decir? Que debido a esta fuerza, a esta segunda fuerza, yo tengo un desplazamiento. Sí, pero no tengo desplazamiento total. O en pocas palabras, este desplazamiento total, ¿de qué depende? Depende de esta última fuerza que está acá, o de esta última deformación, más la deformación anterior. Igual, si el sismo continúa, va a aplicar otra fuerza distinta. Y el nuevo desplazamiento va a depender, este nuevo desplazamiento, esta nueva deformación, va a depender, en primer lugar, voy a tener que calcular esta deformación y luego para yo usar la deformación total va a depender de esta deformación y la deformación anterior. Y así está enlazado punto a punto. Por eso es que el autor te dice, oye, calcular la respuesta, digamos, de una estructura en un segundo, de respuesta es desplazamiento de velocidad. Calcular la respuesta en un segundo dado, en el segundo 8, por ejemplo, es muy difícil calcular la respuesta en un segundo 8. ¿Por qué? Porque la deformación anterior del segundo 7 no la sé. Y la deformación en el segundo 8 depende de la deformación del segundo 7. Y el 7 depende de la deformación del segundo 6. Y así. Eso es lo que el autor te está mencionando. A ver, un segundo. Ok, entonces. Eso vamos a resolver mañana, muchachos. ¿Ya? No viene por si acaso en el examen. ¿Ah? La clase de mañana no viene en el examen. Pero ese ejercicio, llamémoslo así, lo resolvo mañana en clase. ¿Cómo se calcula? Es muy extenso la forma de calcularlo, pero es relativamente difícil, pero en Excel se hace el toque. ¿Okay? Bueno, ni tan rápido, pero sí se puede resolver. Ya está. Entonces, esta clase lo vamos mañana, por si acaso. Igual no viene la clase mañana en el parcial, ni esta clase de hoy tampoco. Luego dice.
Pero es necesario que no te vayas, es necesario que entiendas esto porque la semana 9, esta es la base de la semana 9. A ver, dice, excitación sísmica. Para los propósitos de ingeniería, la variación del tiempo de la aceleración del suelo es la forma más útil de definir el movimiento del terreno. En pocas palabras, para nuestro caso, como ingenieros civiles, este P en función al tiempo es mejor llamarlo, este P en función al PT, es mejor llamarlo menos la masa por la aceleración de la gravedad o la aceleración del suelo que varía en el tiempo. ¿Sí? Acuérdate que es menos más, no te olvides, menos más. Lo tienes en tu cuaderno. Lo hicimos en la clase número, hace 2 semanas hicimos o 2 semanas hicimos, les mostré por qué es menos más. ¿Ok? Entonces, vamos. Ya está, ok, aquí queda. ¿Ok? Esta es la ecuación de movimiento para, digamos, los ingenieros civiles. Para los ingenieros mecánicos, la ecuación de movimiento es P en función al tiempo. ¿Ok? P en función al tiempo. ¿Ok? ¿Qué más? Excitación sísmica. Entonces, ¿qué cosa estamos observando, muchachos? Lo que estamos observando ahora, bueno, mejor te leo. Dice, es la componente norte-sur de la aceleración horizontal del terreno registrada en la subestación del distrito de riego del Valle Imperial, en el centro, California, durante el sismo del Valle Imperial del 18 de mayo de 1940. Entonces, muchachos, ¿qué es lo que tienen que saber? Lo que estás viendo ahora es el primer registro en la historia de un evento sísmico. O sea, eventos sísmicos ha habido toda la vida. ¿Sí? Miles y miles de años atrás ha habido eventos sísmicos. Pero nunca se ha podido registrar cómo el suelo, cuál ha sido la aceleración del suelo, o cómo se ha desplazado el suelo, ojo, no las casas. ¿Sí? Acuérdate que una cosa es la excitación externa, que en este caso es la excitación del suelo, cómo se desplaza el suelo, y otra cosa es la respuesta de la estructura. ¿Sí? Entonces, aquí lo que tú estás viendo es, no, estás viendo el movimiento del suelo. Acuérdate que es el movimiento del suelo el que hace que tu casa se desplace. ¿Sí? Si el suelo se desplaza 20 centímetros, no significa que tu casita se va a desplazar 20 centímetros. Ojo, ten cuidado. ¿Sí? Por ejemplo, si tú tienes una casa de 2 pisos y yo tengo una casa de 1 piso, ¿ya? Y Jean-Pierre tiene una casa de 3 pisos, entonces, y si el suelo se desplaza 20 centímetros, no significa que mi casa de 1 piso se va a desplazar igual a tu casa de 2 pisos o a la casa de Jean-Pierre de 3 pisos. No, todos se van a desplazar de forma distinta. ¿Sí? Entonces, ten cuidado con eso. Esa es la respuesta. La respuesta es de cómo tu cuerpo, cómo tu casa responde a los movimientos externos. ¿Ok? En este caso, repito, lo que tú estás viendo es del suelo, el suelo. Entonces, ese es el primer registro, muchachos, de la historia que indica las aceleraciones del suelo. Por fin se puede ver cómo acelera el suelo en Estados Unidos, en California. Y, ojo, esta es la componente norte-sur. Acuérdate que en un sismo existen 3 componentes. Está la componente norte-sur, este-oeste y la componente vertical. ¿Sí? Solamente es suficiente con esto para entender esta clase. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que aquí vemos la aceleración del suelo en la componente norte-sur. Aquí vemos la velocidad del suelo y aquí vemos el desplazamiento del suelo. Así se desplazó, muchachos, del suelo. Miren. En primer lugar, el terremoto, por lo que se puede ver, duró aproximadamente 30 segundos. De repente más, solo que ellos han mostrado solo 30 segundos. En primer lugar. Segundo lugar, ¿qué puedes notar? Puedes notar que la amplitud máxima, o sea, el suelo se desplazó en un momento dado, en un segundo dado, el suelo se desplazó de su posición original, de su posición inicial, llegó a desplazarse hasta 8.4 pulgadas. Y si multiplicamos por 2.5, estaremos hablando de, a ver, 8 por 2.5, estamos hablando de 20 centímetros, de repente 22 centímetros, más o menos 22 o 23 centímetros, más o menos, se llegó a desplazar en su momento dado. ¿Sí? En un momento dado, 22 centímetros, 21, me estoy equivocando, ¿no? Ok, pero eso, o sea, se pudo registrar eso. Que fue en el segundo, de repente, en el segundo, llamémosle en el segundo 2.5, el suelo se desplazó tanto. En ese tipo de segundo, ten cuidado. Mira, mira este de atrás. Mira que la amplitud máxima del suelo no significa que en ese segundo, en el segundo 2.5, se dio la amplitud máxima. Pero mira cuánto fue la velocidad del suelo. Fue casi cero.
¿sí? Si hablamos de amplitud máxima, muchachos, no significa que estamos hablando de velocidad máxima. No, 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 para nada. Por ejemplo, la velocidad máxima está acá. La velocidad máxima, esta es la velocidad máxima, 13.04 pulgadas por segundo. ¿Cuánto fue la amplitud? No lo sé, pero probablemente habrá sido en el segundo 2.5, no, en el segundo, digamos, ¿cuánto fue? De repente en el segundo 1.5, pues se dio la velocidad máxima, pero la amplitud fue, digamos, llamémosle 3 pulgadas. ¿Sí? Así es. La aceleración tampoco coincide con la velocidad ni con la amplitud. Mira dónde está la aceleración. Al costado está la aceleración máxima. O sea, hablar de amplitud máxima no significa que en ese instante se dio la velocidad máxima, ni tampoco la aceleración máxima. Ajá, un segundo muchachos, sorry, un segundo. Ok muchachos, gracias por la espera. Entonces les decía, ¿no? Un dato que nos va a servir para la clase de mañana, ¿no? Hablar del desplazamiento máximo en un segundo dado no significa que en ese segundo se da la velocidad máxima, la aceleración máxima. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más podemos saber? Que en esa aceleración el suelo, por ejemplo, se desplazó 8.4 pulgadas, la velocidad máxima del suelo en otro segundo dado fue de 13 y en otro segundo se dio la aceleración máxima que fue de 0.319 g, 0.319 g. Es decir, la aceleración, muchachos, siempre se presenta en función a la gravedad. Siempre se presenta en función a la gravedad. Ok, eso es. Entonces, excitación sísmica que nos dice el autor, nos dice que la curva muestra la variación de la aceleración del terreno, nos dice que la aceleración máxima fue la que te dije, 0.19 g, la velocidad máxima fue de 13.04, el desplazamiento máximo fue de 8.4. La relación que existe entre ellos es simplemente integrándola. Si tú tienes la aceleración máxima, puedes integrar esa aceleración que está, todo esto de acá, representan eh, representa, se representa a través de una ecuación. Entonces, si tú integras dicha ecuación, entonces obtendrás la velocidad. Si integras, obtendrás el desplazamiento. Otro dato importante. Dice, mira, la aceleración del suelo se define mediante valores numéricos en instantes de tiempo discretos. Es decir, que la aceleración del suelo, ¿ya? Tú la defines mediante unos valores, o sea, mediante unas magnitudes, ¿ya? En instantes de tiempos determinados. Es decir, en el segundo 1 hay una aceleración, en el segundo 2 otra aceleración.
En el segundo 3, otra aceleración. A eso se refiere. En estos instantes de tiempo deben ser muy espaciados para describir con precisión la variación tan irregular de la relación del tiempo. Es decir, si tú quieres saber cómo es esta gráfica, tiene que haber una diferencia grande, por ejemplo, de 0 a 30 segundos para que sepas, para que puedas tener, por ejemplo, este registro. Porque si tú tuvieses de 0 a 1 segundo, tuvieses una cosita así, tendrías. Esto no representa nada. Digo, no te muestra mucho. Entonces, tiene que haber una separación bastante grande, de 0 a 30 segundos, por ejemplo. Y ojo, y tú tienes que calcular esto, para que tú puedas dibujar así este registro, tienes que saber cuánto fue la aceleración, por ejemplo, en el segundo, no 1, sino en el segundo 0.1, en el segundo 0.02, 0.03, 0.04, así. 0.05, 0.06, así. De esa forma, tú puedas asumir este tipo de registro o de gráfico. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nos dice el autor acá. Mira, por lo general, el intervalo de tiempo se elige entre 1 sobre 100 y 1 sobre 50 segundos. Es decir, ¿no? Es decir, tienes que hallar la aceleración del suelo, repito, ¿no? En el segundo 0.01, luego 0.02. Así, es un intervalo muy, muy así, muy pequeño. Con lo que se requieren entre 1500 y 3000 ordenadas. ¿Sí? Entre 1500 y 3000 ordenadas para describir el movimiento del terreno de esta figura. Es decir, necesitas, repito, acá necesitas 0, 0.01, 0.02, así. Todo eso lleva como 3000 ordenadas para poder hacer esta gráfica. Acuérdate, abscisa ordenada, ¿no? Ok. Ecuación del movimiento. Si a esta ecuación de movimiento, acá, toda esta ecuación, nosotros la dividimos entre la masa, nos va a quedar esto. Nos va a quedar esto. Entonces, ¿no? Si la ecuación se rige, sometido a relación, se divide entre la masa, se divide entre m, nos va a quedar esto. ¿Qué significa? Nos significa que la respuesta de la estructura, mira, la respuesta de la estructura depende exclusivamente, mira, esta respuesta. La respuesta de la estructura depende exclusivamente de su frecuencia y de su fracción de amortiguamiento. Profe, ¿por qué no depende de la aceleración? Claro, depende de la aceleración del suelo, pero si hablamos de dos estructuras distintas, vamos, un ejemplo. Vamos a suponer que la casa de Malky, y la casa de Jean-Pierre, ¿ya? Malky y Jean-Pierre son vecinos, ¿sí? Jean-Pierre tiene su casa de 3 pisos y Malky tiene su casita de 4 pisos. Como son vecinos, viven cerca, entonces cuando llega el suelo les afecta a los dos con la misma aceleración. ¿Sí? Y si por ahí vive cerca también Elvis Fabián, igual, con su casa también de 3 pisos, los tres van a recibir las tres casas van a recibir la misma aceleración. Pero yo cómo sé cuánto se desplaza la casa de Malky, la casa de Jean-Pierre, la casa de Elvis, ¿cómo sé? ¿O de qué depende? ¿Cómo puedo saber? Depende de estos dos valores. Frecuencia natural de la casa y la fracción de amortiguamiento. Frecuencia natural de la casa y la fracción de amortiguamiento. Con esos datos yo puedo calcular la respuesta de la casa de cada uno de sus compañeros. Muchachos, ¿queda claro? ¿Qué tal? ¿Estamos bien? Quiero asegurarme que no estén durmiendo, muchachos, o que no se hayan desmayado. ¿Estamos bien? Sí, ya muy bien, Marquí, muy bien, bacán. Excelente, muchachos. Entonces, eso es importante que sepan. ¿Qué significa eso? Mira, ¿qué nos dice aquí el otro? Este es un dato importante. Resulta claro que para una aceleración del terreno, esta aceleración del suelo, no te olvides, UG, dada, la respuesta de formación, esta respuesta, la respuesta de la estructura, ¿sí? Depende solo de la frecuencia natural. Depende solo de WN. Acuérdate que hablar de WN es lo mismo que hablar del periodo. No te olvides de eso, porque periodo y frecuencia están relacionados. Acuérdate que el periodo es igual a 2pi entre la frecuencia natural, o la frecuencia natural es 2pi entre el periodo natural. Sí.
que da lo mismo. O habla del periodo o habla de la frecuencia. Habla de cualquiera de los dos. Depende de la frecuencia o del periodo. ¿Sí? ¿Y qué más? Y de su fracción de amortiguamiento. Y lo escribe de forma formal, nos dice el autor, que la respuesta depende, está en función aquí en el tiempo, en qué segundo, un segundo dado, debido a la fracción, al periodo de la fracción de amortiguamiento. Y un dato adicional, mira, nos dice lo siguiente. Así, cualesquiera dos sistemas que tengan el mismo periodo y la misma fracción tendrán la misma respuesta de deformación. ¿Qué nos dice el autor? Nos dice el autor lo siguiente. Oye, si la casa de Ampère, mira, repetimos el mismo caso. Estamos hablando de Ampère, de Malky y de Ellis. La casa de Ampère es de 3 pisos, la casa de Malky es de 4 y la casa de Ellis es de 5. ¿Sí? No importa el número de pisos. Pero sí, esas 3 casas son afectadas por una aceleración del suelo, aquí está la aceleración del suelo, o sea, las 3 casas reciben una aceleración. Entonces, si yo sé que la casa de Ampère y la casa del Malky, que a pesar que son de número de pisos distintos, ¿eh? Uno tiene 3 pisos y el otro 4 pisos, pero yo sé que tienen la misma frecuencia y la misma fracción, ¿qué puedo decir? Si dos casas de pisos distintos tienen la misma frecuencia y la misma fracción, ¿qué puedo decir? Pues estos son los mismos valores. Esto es lo mismo, este es el mismo para dos casas distintas. Este también es el mismo para dos casas. ¿Qué puedo decir? Exactamente. ¿Sí? Se puede decir que se tiene la misma respuesta. Profe, ¿qué significa que tengan la misma respuesta? O sea que van a tener el mismo desplazamiento, misma velocidad, misma aceleración. ¿Ok? Profe, ¿cómo sabe eso? Por esta fórmula, fíjate, aquí está la fórmula. Y se le da una misma aceleración a las dos casas, y las dos casas tienen el mismo W, el WN, tienen el mismo WN, tienen la misma frecuencia. Entonces van a tener este mismo U, misma velocidad, mismo desplazamiento, misma aceleración, la misma respuesta. Eso es. ¿Ok? Para tomarlo en cuenta, muchachos. Para tomarlo en cuenta. A ver. Por si acaso, no se me pierda. Ya estamos acabando. En una media hora acabamos. Así que muchachos, no se me pierdan, ¿de acuerdo? Dice, a ver, cantidad de respuesta, la solución puede aumentar el resultado de cantidades relativas y con cantidades totales. Luego, historia de la respuesta. ¿A qué te dice el autor? A ver, aquí. La solución numérica de esta ecuación, te sirve para que tú puedas calcular desplazamientos relativos y desplazamientos totales. Profe, ¿a qué se refiere con relativos y totales? El desplazamiento total es el desplazamiento, digamos, que se da en una casa después que acaba el terremoto, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? O en el caso, o en el desplazamiento máximo, el desplazamiento total. Y desplazamiento relativo es un desplazamiento en un segundo dado. Es decir, si nos vamos acá, vamos aquí para que podamos ver. Así sucede, muchachos, cuando tu esposa está contenta y feliz de la vida. A ver, ya, a ver. Eso es, muchachos. Eso es. Ya. Entonces, a ver. Así es, Jean, es correcto, lo dijiste claro. Es mejor que estén contentos, muchachos, porque una esposa con mal carácter, mal humor, muchachos, mal humor, digamos, eh, es un día perdido, muchachos. Así es. Entonces, vamos a continuar. Entonces, miren, esto que observas aquí, todo esto de acá es de desplazamiento total.
Mientras que el relativo puede ser esto, por ejemplo. Este es el desplazamiento relativo. Esos 3 centímetros, ¿se acuerdan? Del ejemplo. Ese es el desplazamiento. El absoluto es todo esto. Toda la línea de color marrón. Esa es la diferencia de desplazamiento. Entonces la fórmula que aplica, que les había mencionado, la fórmula bueno, mejor lo muestro, ya mejor lo muestro. Y esta fórmula, ya. Y esta fórmula de acá aplica para desplazamientos absolutos o relativos. Vale. Ok, todo este texto que puedes observar ahora, mejor los explico. Hay dos casos, miren. Mira esta gráfica, este es un caso, otro caso. Caso 1. Caso 1 tenemos una casa, mira, tenemos una casa. Entonces, tenemos dos casas, ¿ya? O dos casos. Primer caso. Una casa es una casa, ojo, ¿ah? Una casa que tiene una fracción de 2%, ¿ya? Pero su periodo es de 0.5 segundos. ¿Sí? Periodo de esa casita de 0.5 segundos, la fracción es de 12. Entonces, en ese sismo, si esa casita de 0.5 segundos, ¿ya? Que tiene fracción de periodo, 0.5 segundos de periodo y de fracción 0.02, y si esa casita estuviese en el sismo del centro, en ese terreno del centro, entonces, ¿qué sucede? Esto que estás viendo ahora, ojo, repito, dos cosas distintas. Una cosa es la aceleración del terreno y otra cosa es la aceleración de la casa. ¿Sí? Dos cosas distintas. Una cosa es el desplazamiento del suelo y otra cosa es el desplazamiento de tu casa. ¿Sí? Dos cosas distintas. Lo que tú estás viendo acá, lo que vemos acá, esto es desplazamiento del terreno, velocidad del terreno, del suelo, aceleración del terreno, suelo. Esto que ves acá es de la casa, es de una casa. Que ha sido sujeta a ese desplazamiento que estamos viendo, ¿no? Del terreno, el valle, del centro en California. Entonces, mira, esta casita tiene un periodo de 5 segundos y su desplazamiento máximo es de 2.67. Pero si buscamos otra casa, que también tiene una fracción de 2%, pero esa casa tiene un periodo más grande, mira, la casa se deforma más. Y si buscamos otra casa vecina que también tiene una fracción de 2%, pero esa casa como es más alta, tiene mayor periodo, mira cuánto es su deformación. Deformación un montón. En pocas palabras, ¿qué es lo que te quiere decir el autor? El autor lo que te quiere decir es que si todas las casas tienen la misma fracción, ¿sí? Si todas las casas tienen la misma fracción, entonces su respuesta depende del periodo. O mejor dicho, conforme aumenta el periodo, aumentará la respuesta o el desplazamiento de la casa. Segundo, otro caso. Vamos al siguiente caso. Caso B. Tenemos tres casas distintas, pero una casa no tiene fracción de amortiguamiento. Las tres casas tienen el mismo periodo. Las tres casas tienen el mismo periodo. ¿Sí? Las tres casas tienen un periodo de 2 segundos. Pero, ¿qué sucede acá? Sucede que una casa no tiene fracción de amortiguamiento, otra casa tiene un amortiguamiento de 2% y otra casa tiene un amortiguamiento de 5%. Igualito. El hecho que tú le cambias, a pesar que todos tienen el mismo periodo, pero tienen distintas fracciones, entonces la respuesta de la casa va a variar, va a ser distinta. Nuevamente el autor te quiere decir lo siguiente, te quiere decir en primer lugar, ¿no? En primer lugar te quiere decir que a mayor fracción, menor amplitud. ¿Sí? Mientras más grande es tu fracción de amortiguamiento, mientras más amortiguada es tu casa se va a desplazar menos. Segundo, te quiere decir en el autor, oye, nuevamente, tenemos el mismo periodo, pero si variamos
la fracción, entonces ya la respuesta cambia. En pocas palabras. Acá la respuesta, la estructura depende exclusivamente de su periodo y de su fracción. Periodo y fracción nada más. Le cambias el periodo, dos casas con el mismo periodo pero distintas fracciones van a responder distinto. Dos casas con la misma fracción pero distintos periodos van a responder distinto. Eso es. Eso es. Pero la respuesta, cuando escuchas la palabra historia, cada vez que oyes la palabra historia, te preguntan, ¿no? ¿Cuál es la historia? La respuesta, ¿sabes, qué se refiere, ¿sabes a qué se refiere el autor que te está preguntando? Se refiere cómo varía la respuesta en función al tiempo o en el tiempo. A eso se refiere con historia. ¿Cómo varía la respuesta y la estructura en el tiempo? O sea, te está pidiendo cuánto es, digamos, el desplazamiento en el segundo 1, en el segundo 2, cuánto se desplaza, en el segundo 3, cuánto. Esa es la historia. Entonces la respuesta se refiere a cómo varía la estructura en el tiempo. O sea, tienes que, en cada segundo, tienes que decir cuánto es su respuesta. Ya sea de, ya sea de, ya sea de desplazamiento, ya sea de velocidad, de aceleración, ya sea de fuerza cortante, momento, flector, todo eso. Dice, una vez que la historia de la respuesta de formación se ha evaluado, una vez que tú calculaste el desplazamiento máximo, por ejemplo, dice, no importa el desplazamiento en el segundo 8, no importa que sea el máximo o el mínimo, no importa. Dice, es posible determinar las fuerzas internas. Es posible determinar las fuerzas internas por medio de un análisis estático. Es decir, vamos a suponer que el suelo se movió. Ojo, fue el suelo se desplazó, se volvió loco el suelo debido a un evento sísmico. Y tu casa, por ejemplo, dices, profe, la deformación máxima de mi casa, fue de 8 centímetros. Así dice. Entonces, mira, ¿qué puedes hacer? Profe, yo quiero saber cuánto es el momento acá, profe. Me gustaría mucho saber cuánto es el momento aquí, aquí, en la base. ¿Hay un momento o no, profe? Claro que hay momentos en la base. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es primero calcular, lo primero que tienes que hacer es calcular, si tú sabes que tu casa se desplaza 8 centímetros, calcula la rigidez de este pórtico. Hay la rigidez acá, rigidez acá, rigidez acá. Vamos a suponer que la viga es infinitamente rígida, entonces más K, 2K. Ahí tienes la rigidez total, 2K, por ejemplo. Entonces, vamos a poner que 2K te sale, vamos a suponer, ¿no?, que sale 8000 toneladas por metro, exagerado. Metro es mucho, no importa, vamos a poner que sale así. 2K es igual a 8000 toneladas. Esa es la rigidez total. Entonces, acuérdate que fuerza es igual a rigidez sobre desplazamiento. Entonces calcula la fuerza. Se desplaza 8, entonces calcula la fuerza será ya igual a 8000 toneladas. Vamos a, wow, una borrada, no importa. 8000 toneladas entre, ojo, ten cuidado, la rigidez es 8000 toneladas por metro. Por lo tanto, esos 8 centímetros los tengo que poner en metro. Entonces será 0.08. ¿Sí? 0.08, porque tengo que respetar unidades. Entonces la fuerza más sería en toneladas. ¿Cuánto sale, muchachos, la fuerza? Ok, acá hay una patinada, muchachos. Es, a ver, rigidez es igual a fuerza sobre desplazamiento. Fuerza es igual a K por D. Acá hay un blooper.
Aquí hay un blooper. Está mal. Porque F es igual a K por D. ¿Ya? F. Entonces me acuerdo que fuerza es igual, la gente nadie dice nada, muchachos. Llega. Entonces, fuerza es igual a K, que es 8000, por 0.08. Y me dicen cuánto sale esa fuerza, muchachos. Por ahí ya calcularon. Muy bien, 640. Muy bien. Jóvenes, muy bien. Liz, Rodwin y Mark. Entonces fuerza sale 640 toneladas. Ya está, esa es la fuerza. Aquí entonces yo tengo una fuerza. Aquí yo tengo una fuerza. Voy a poner. ¿De? Es como, ojo, es como si, lo voy a decir de forma correcta, es como si yo tuviese una fuerza de 640 toneladas. Una fuerza de 640 que aplica que ataca este pórtico. Ten cuidado, mira, ten cuidado con esto. Si yo quiero saber este momento, me dice, ¿cuánto será este momento? ¿Quién se luce? ¿Cuánto será este momento? Está viendo que la altura del pórtico, altura, acá tengo una altura, por ejemplo, de, llamémosle de 3 metros. ¿Cuánto será el momento? ¿Quién se luce? El momento aquí en esta base. Ah, claro, es este, ok, muy bien este Jean-Pierre. Cuando dije K, Jean-Pierre, o sea, 2K es 8000. O sea, cada K vale 4000, muy bien. ¿Ya? Cada K vale 4000. Entonces, un segundo, mira, cada K vale 4000. Pero esta fuerza, Jean-Pierre, que ves, fuerza es igual a K por D, me refiero a la K total, o sea, a los 8000 me refiero, Jean-Pierre. Sí, me refiero a los 8000. O sea, mejor lo poner así, ¿no? Entonces, mira, claro, o sea, me refiero así, K total, K es igual a 8000. Es K total. Y tiene que haber un K mayúsculo. No es válida tu observación, que es el K total, sino que cada columna aporta, ahora si me dices, no, profe, cada columna aporta 4000, sí, cada columna es 4000. ¿Sí? 4000 más 4000 son 8000. Vamos muchachos, lúzcanse, ¿cuánto es el momento aquí en la base? ¿Quién me dice? A ver, esa pregunta es con truco por si acaso. A ver, Rodwin me dice 1920. ¿Qué dice el resto? Y Ampier también me dice 1920. Es con truco por si acaso. Bueno, el signo lo de menos, ¿ya? A ver, será, a ver. Entonces, probablemente ustedes han multiplicado 640 por 3, han multiplicado de repente ustedes, ¿no? 3 por 6, 18, ya. La respuesta no es 1920, por si acaso. La respuesta no es 1920. ¿Quién me dice? 1944 tampoco. Ahora les digo, ahora les digo. Hay empotramiento, ok, no, que sea empotramiento, Malky, sí está empotrado, ¿ya? Vamos a ver que está bien, está bien el válido, repito, está bien, muy bien. Sí hay empotramiento, y sí hay momento. ¿Cuánto es el momento? 1896 tampoco. Ya, les digo muchachos, mira un dato, ¿ah? La fuerza total es de 640, ¿sí? Lo cual está bien, la fuerza es de 640, ¿sí? ¿Cómo lo tuvimos de función al desplazamiento total? Pero no te olvides de un detalle, no te olvides de este detalle, que cada columna, ¿ya? Que cada columna aporta un K. O sea, en pocas palabras. Si yo tengo una casa, por ejemplo, de 4 columnas, y sobre esa casa, y las 4 columnas tienen la misma rigidez, ¿ya? Las 4 columnas tienen la misma rigidez. Y sobre esa casa actúa 100 toneladas de fuerza, 100 toneladas de fuerza, y tengo 4 columnas de la misma rigidez, ¿cuánto absorbe cada columna? ¿Cuánto de fuerza absorbe cada columna? Repito, una casa de 4 columnas que recibe una fuerza de 100 toneladas. Y todas las columnas tienen la misma rigidez. ¿Cuánto de fuerza absorbe cada columna? Vamos, muchachos. No me pienso mucho. La respuesta es 25, claro. ¿Ok? La respuesta es 25. ¿Estamos bien? No. Es 25 mal que tengo 4 columnas. Tengo 4 columnas
y la casa recibe una fuerza de 100. Es 25. ¿Sí? Ya está, 25. Entonces, nuevamente, ahora sí te hago la misma pregunta. Profe, ¿por qué 25? Bueno, porque cada columna, cada elemento estructural aporta en función a su rigidez. Ojo, cada elemento estructural aporta en función a su rigidez. ¿Ya? Mejor lo pongo acá. Mejor no lo pongo así porque esto me queda claro a todos. Tengo una casa, 4 columnas, y todas las columnas tienen el mismo K. Todas las columnas tienen el mismo K. Y si esta casa es si sobre esta casa es aplicada una fuerza de 100 toneladas, cada columna resiste 25 toneladas. Cada columna. ¿Ya? Esto es bueno que sepas. Pero ¿qué sucede si en esta casa estas dos primeras columnas son dos veces rígidas? O sea, son el doble de rígidas que las primeras. O sea, que las otras dos. Y sobre esa casa actuó una fuerza de 100 toneladas. Así. Actuó una fuerza de 100 toneladas. ¿Cuánto se lleva de 100 toneladas? ¿Cuánto se lleva esta columna? ¿Cuánto absorbe esta columna de esta fuerza S? Vamos a ver. ¿Cuánto se lleva esa columna? Sabiendo que tiene una rigidez K. Entonces te digo, las columnas, muchachos, absorben. Es correcto, Andrés. Las columnas absorben las fuerzas externas en función a su rigidez. Así es sencillo, en función a su rigidez. Nada más. Profe, o sea, si yo tengo un pórtico, uno es 2K y el otro es K. Tengo un pórtico, uno es 2K y el otro es K. O sea, mi total es 3K. ¿Ya? Y ese pórtico, profe, le ataca una fuerza de 8 toneladas, o bueno, o de 9, y uno es 2K y el otro es K. Significa que una columna se lleva 6 y el otro 3. Igual acá, en pocas palabras. Si yo quiero saber cuánto de fuerza absorbe este K, los elementos estructurales absorben en función a su rigidez. Por eso es que calculamos rigidez. Por eso es que desde el principio del curso ustedes han estado calculando puras rigideces. ¿Por qué? Porque yo quiero saber cuánto se lleva la columna que he marcado, sumo el total. ¿Cuántos K hace ahí? Tengo 6K. 6K es igual a 100 toneladas. Entonces K nos sale 16.67 toneladas. Entonces esta columna se lleva 16.67. Profe, esta otra columna de acá al costado también se va a 16.67. Profe, esta columna de acá abajo se llevará 16.67 por 2, o sea, 33 y tantos toneladas absorbe esta una de estos 100. Muchachos, ¿estamos bien? ¿Qué tal? ¿Estamos claros? Repito, esta clase, como les dije, es base para la semana 9. ¿Qué tal? ¿Estamos bien? Vamos a listo. Bueno, muchachos, sí, ya está. Muy bien, Jean-Pierre. Muy bien, Malky. Ok. Cerramos, muchachos. Estamos cerrando. Estamos cerrando. Muy bien. También. A ver. Estamos cerrando. Muchachos, bajo esa premisa, si entendiste esto, si entendiste esto de acá, ¿cuánto es este momento? Vamos, ¿cuánto es este momento? A ver, por ahí dice 960. A ver, será 640. A ver, ¿qué es el resto? Será 320 por 3, 960. Es correcto. Sale 960. Muchachos, ¿qué tal? ¿Nos sale a todos 960? ¿Qué tal? ¿A todos nos sale ese valor 960? Sí, Rodwin, muy bien. Andrés también, muy bien. ¿Qué es el resto? A todos nos sale Malky, muy bien.
Bacán. Profe, ¿de dónde sale ese valor, profe? Muy sencillo. Esta fuerza es total. Esta fuerza total es de 640. Esta columna se va a como tiene una rigidez K y la otra columna tiene otra rigidez K, entonces esta fuerza se va a repartir entre esta columna y esta otra columna. O sea, esta columna de aquí absorbe la mitad de 340. La mitad. O sea, 320. 320 por la altura, 320 por 3, 960. Profe, y aquí también hay un momento, claro, acá también hay un momento. ¿Cuánto será ese momento igual? Será también 640 entre 2, 320 por la altura, que vale 3. 960. Aquí también hay otro momento. Eso es. ¿Ok? Eso es. Entonces, eso es básico, muchachos. Súper, súper básico. Repito, para eso hemos, o debido a, por esa razón es que hemos estado en la PC1, por ejemplo, hemos estado calculando rigidez y todo lo demás. Y ese era el objeto, ¿no? Saber que en función a las rigideces es que se distribuyen las fuerzas. Ok, y eso es lo que el autor nos está aplicando acá, ¿no? Está explicando. Dice, se evalúa una vez que calculaste la deformación, una vez que calcula la deformación, en función a las rigideces, en función a las rigideces que calculas, la fuerza. Y debido a esa fuerza, es decir, calculas el corte y el momento. Ya está. Acuérdate que la fuerza, aquí está, ¿no? Fuerza es igual a ¿quién? A rigidez por desplazamiento. Eso fue lo que tenía. Luego, ¿qué más nos dice el autor? El autor nos dice, oye, nos dice otro dato, ¿no? Acuérdate que, el autor nos dice, acuérdate el, que la rigidez, acuérdate que la frecuencia, esta frecuencia de acá, el BWN, acuérdate que la frecuencia es igual a raíz de K entre M. Raíz de K entre M. Entonces, este K, en vez de poner K, pongo frecuencia al cuadrado por M. ¿Sí? Acuérdate que repito, ¿no? Frecuencia es igual a raíz de K sobre M, o es lo mismo decir K es igual a la frecuencia al cuadrado por M. Y en vez de poner K, pongo esto. Y ya está. Pongo esto. Que la fuerza es igual a masa por la frecuencia al cuadrado de la estructura por la amplitud o desplazamiento. Acuérdate que, o debes saber que la frecuencia ¿qué unidades tiene? La frecuencia es 1 sobre segundo. ¿Sí? 1 sobre segundo. Como está al cuadrado, será 1 sobre segundo al cuadrado. La amplitud U está en metros. O sea, 1 sobre segundo al cuadrado por M será metro sobre segundo al cuadrado. Metro sobre segundo al cuadrado. Acuérdate que es aceleración. Las aceleraciones están en metros por segundo al cuadrado. O sea, esto es lo mismo que decir aceleración. Y de ahí sale fuerza es igual a masa por aceleración. Eso tú lo sabes. Sabes desde el cole. ¿Sí? Según la ley de Newton. Eso. Donde la aceleración es la frecuencia al cuadrado por desplazamiento. Aquí está. Eso es. Ojo, ten mucho cuidado. El autor de esta aceleración que ves acá, que tú la has hallado con estas formulitas muy sencillas, no es lo mismo que esta aceleración. No es lo mismo que esta aceleración de acá. No, no es esa aceleración. Sí, ojo, este es del suelo, así que esto no cuenta. No es la aceleración, no es esta aceleración, no es la respuesta de la estructura. ¿Perdón? No es la respuesta de la estructura. Pues esto, obviamente, no es esta aceleración. Se conoce como pseudoaceleración. Pseudoaceleración. Profe, ¿qué significa pseudoaceleración? Lo vamos a ver más adelante, en dos diapositivas. En las dos diapositivas. ¿Ya? Pues esta aceleración, repito, no es la aceleración que representa la respuesta de la estructura. No. Luego dice. La respuesta de pseudoaceleración del sistema se puede calcular con facilidad a partir de la respuesta de la información para este dato. Para los sistemas anteriores, todos ellos con una frecuencia, a multiplicar U por la correspondiente WT, se tiene la respuesta de aceleración versus sistemas. Esta se puede calcular, a ver, para este sistema se presenta un modelo de transformación para acá. Entonces, ¿qué te dice el autor? A ver,
A ver, muchachos, a ver, necesito por favor que, a ver, vamos, aquí el autor está calculando la pseudoaceleración de cada respuesta. Ya. Luego el autor está usando el periodo, lo mismo que la frecuencia al cuadrado, ya, por esto de acá. A ver, estamos explicando. Ya, a ver, muchachos, necesito que por favor, a ver, tomen su calculadora y hagan lo siguiente. Pongan multiplicar 2pi entre 0.6. Ok, pongan por favor en su calculadora 2pi entre 0.5, ¿sí? 2pi entre 0.5, y ese resultado que obtengan, elévenlo al cuadrado. 2pi entre 0.5, ese resultado elevado al cuadrado, ya, y luego elevado al cuadrado, y ¿cuánto le sale, muchachos? Ese resultado. ¿Cuánto le sale? Ok, muy bien, 157.91, ya. Ese valor calculado, divídanlo por favor entre 32.2. Cuatro, ok, es 4, ok, a ver, un segundo, 32.2 por 12, a ver, divídalo entre 12, a ese valor, entre 12, ¿cuánto sale Temelin Rodwin? Muy bien, ¿cuánto sale Malky? Entre 12, 0.4, ya, ok, y a ese valor multiplicarlo por, a ver, un segundo, y a ese valor multiplicamos por 2.67. Uno punto cero nueve, ya. ¿Sí? Ese 1.09 está acá. Ese 1.09 está acá. Ok, 1.09G. ¿Sí? Vamos a verificarlo una vez más. Igual acá. Vamos a este caso. Divide por favor 2pi entre 1. Bueno, 2pi entre 1 es 2pi, ¿ya? 2pi entre 1. A esa respuesta elevado al cuadrado. 2pi entre 1, que llega a ser 2pi. Ya, esa respuesta elevado al cuadrado. ¿Ya? A esa respuesta que te salió elevado al cuadrado, ¿ya? Divídelo entre 32.2 entre 12, nuevamente, entre 32.2 entre 12, y a esa última respuesta multiplícale por 5.97. ¿Cuánto sale? Repito, 2pi entre 1 todo al cuadrado entre 32.2 entre 12 nuevamente, luego nuevamente entre 12, y a todo eso multiplicarlo por 5.97. Te tiene que salir esto, 0.61. Sí, muy bien, correcto, muy bien Elvis, muy bien Rodwin. Ok, de Melin hay un error definitivamente.
tiene que ser de 0.61 G. Profe, ¿por qué se divide entre 32.2? ¿Por qué entre 12? Por este G. Por este G. Para que tú lo tengas en G, ¿ya? Para que tú tengas este G así, ¿sí? Como acá. Tienes que dividirlo entre 32 puntos. Acuérdate que el G, la gravedad tiene unidades, ¿no? La gravedad es 32.2 pies por segundo al cuadrado, ¿sí? En unidades inglesas. Esos pies yo estoy convirtiendo a pulgadas. ¿Ok? Esa es la razón. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Lo que he hecho es aplicar esto, aplicar esta forma. Lo que hice fue, para hallar esta aceleración, lo que hice fue la frecuencia al cuadrado. La frecuencia al cuadrado, acuérdate que frecuencia es 2pi entre t, no lo olvides. Como está al cuadrado, entonces lo elevo al cuadrado. Por eso dije 2pi entre 0.5 porque el periodo era 0.5, o 1 porque el periodo también en otro ejercicio era 1, 2pi entre 1, todo la respuesta al cuadrado, ¿ya? Y luego lo dividimos para pasarlo a g. Lo dividimos entre 32.2 por 12, ya todo eso entre 32.2 por 12 y luego multiplicamos por el desplazamiento. ¿Ok? Entonces, bueno, esto ya lo he explicado. Lo explicamos justo en el porqué que lo mostré, porque si no, no hay nada que hacer. Y solo para cerrar la idea, muchachos, solo para cerrar la idea. Aquí cerramos, muchachos, la clase del día de hoy. Espectro de respuesta. ¿Ya? Espectro de respuesta. Entonces, ¿qué es un espectro de respuesta? Nos dice el autor. Nos dice que Hosner nos dice que ayudó para que se acepte el concepto de respuesta que fue iniciado, que fue una investigación iniciada por Bayes en el año 1922. Entonces, ¿qué cosa es el espectro de respuesta, profesor? Es un medio práctico, dice, para caracterizar los movimientos del suelo y sus efectos sobre las estructuras. Es un medio para saber cómo fue el movimiento del suelo y para saber cómo afecta a una estructura. Es un concepto central en la ingeniería sísmica. Bueno, dice, nuevamente nos define la autora, nuevamente. ¿Qué es, profesor, el espectro de respuesta? El espectro de respuesta proporciona un medio conveniente ¿para qué? Para resumir la respuesta máxima de cualquier estructura, es lo que dice aquí, de un grado de libertad, ¿ya? A un componente particular del movimiento del terreno, o mejor dicho, debido a un sismo dado, en pocas palabras. Debido a un sismo dado. No te preocupes si no estás entendiendo por eso, lo vamos a ver a detalle. Una gráfica del máximo como una función del periodo tal, la tal, con una frecuencia circular tal, lo que es el aspecto de respuesta para esta cantidad, la libertad, bla, bla, considera aquí, ya. Ok, mira. Esto que observas aquí, mira, esta gráfica que observas acá, es el movimiento del suelo. ¿Sí? Este es el movimiento del suelo. Esto que observas aquí es cómo responden las casas debido al suelo, por ejemplo, ¿no? Cómo respondieron las casas, por ejemplo, de Rodwin, de Demelin y de Matei. ¿Sí? ¿Cómo respondieron sus casas a este sismo? ¿Sí? A este sismo, porque los tres son vecinos, ¿no? Demelin, Matei y Rodwin son vecinos. Entonces, los vecinos recibieron el mismo movimiento del suelo y cada uno, como cada uno tiene una casa distinta, distintos pisos, distintas secciones de columna y todo lo demás, ¿ya? Cada uno tiene un periodo distinto. Cada uno tiene un periodo distinto. Si tienes un periodo distinto, a pesar que todos tienen la misma frecuencia, que es decir, la misma fracción, ¿ya? A pesar que todos tienen la misma fracción, pero tienen periodos distintos, entonces cada casa va a responder distinto. Entonces, mira, gracias a que yo tengo la respuesta máxima de cada casa, de cada una de esas tres casas, yo qué es lo que hago, ¿ya? Yo genero una gráfica
genero una gráfica, ¿ya? ¿En función a qué? En función al periodo de cada casa y en función a su desplazamiento máximo. ¿Sí? Mira, a ver, la casa, por ejemplo, vamos a suponer que es la casa de Matei. La casa de Matei, que tiene un periodo de 0.5, para este sismo, ojo, para el mismo sismo, para este sismo, ¿sí? La casa de Matei tuvo desplazamiento de 2.67. Ok, entonces la casa de Matei tiene un periodo de 0.5 y se desplazó 2.67. La casa de Demelin tiene un periodo de un segundo y se desplazó 5.97. Aquí está. Un segundo, 5.97 para el mismo sismo, repito, para el mismo sismo. Igual, para el mismo sismo, la casa de Rodwin tiene que tiene un periodo de 2 segundos, se desplazó 7.47. Profe, mi casa también, me dice, por ejemplo, Jean-Pierre. Profe, mi casa tiene un periodo de 1.5 y se desplazó, por ejemplo, llamémosle 4 pulgadas. Ya está bien. Gracias al dato de la casa de Jean-Pierre. Entonces yo tengo una gráfica más completa. Y esta gráfica, te cuento, esta gráfica se le llama espectro respuesta. Profe, ¿para qué sirve esta gráfica? ¿Sabes para qué sirve esta gráfica? Sirve para que tú, mira, repito, esta gráfica ¿de qué proviene? Proviene, en primer lugar, proviene de las respuestas, ¿sí? De varias casas, ¿sí? De varias casas que tienen distintos periodos, ¿sí? Que fueron afectadas en un mismo, digamos, bajo un mismo sismo, ¿sí? Bajo un mismo sismo. Entonces, mira, gracias a que yo tengo la respuesta de cada casa distinta, porque cada casa distinta tiene un distinto periodo, yo puedo decir, mi casa de, no sé, 2 pisos, tiene un periodo, por ejemplo, de 0.8 segundos, y yo puedo calcular cuánto es sin necesidad de hacerlo, sin necesidad de calcular, por ejemplo, sin necesidad de hacer mis cálculos matemáticos, nada. Yo puedo decir, como ya tengo mi gráfica y mi casa tiene un periodo de 0.8 segundos, entonces mi casa se hubiese desplazado o se hubiese deformado para este terreno, para este sismo, se hubiese formado, llamémosle, 2.4 pulgadas. Profe, mi casa, Bereni me dice, profe, mi casa tiene 2.5 periodo, 2.5 segundos, profe, de periodo. Ah, ya bacán. Entonces, Bereni, tu casa se hubiese formado más o menos, ¿cuánto? A ver, por acá estamos hablando de 14, no, 13 pulgadas se hubiese formado. Eso es bueno, eso nos sirve, ¿sabes para qué nos sirve? Nos sirve para nosotros poder calcular más o menos, sin necesidad de hacer muchos números, solamente sabiendo el periodo de nuestra casa, nosotros podemos saber cuánto se va a deformar. Y en función de esa deformación, nosotros podemos calcular que, acuérdate que si tienes deformación, haces un análisis estático, ¿sí? O sea, dices, no, tengo mi formación, profesor, mi formación fue de 8 pulgadas, entonces, de 8 pulgadas, acuérdate que fuerza es igual a rigidez por deformación, yo tengo la deformación, calculo la rigidez de mi casa, y con eso calculo la fuerza total, la fuerza total que actúa sobre mi casa. Luego calculo las rigidez de todos mis elementos de mis columnas, y veo cuánto recibe cada columna de fuerza. Y calculo los momentos, las fuerzas columnas. Muchachos, ¿se entendió? ¿Se han entendido toda la clase? Esto lo habrán podido entender con mucha facilidad. ¿Qué tal? ¿Quedó claro, muchachos? ¿Quedó clara la explicación? ¿Alguna duda? Elvis, muy bien. ¿Qué dice el resto? Malky, excelente. ¿Qué dice el resto? Alessandra, muy bien. ¿Alguna consulta? Rubén, excelente. Entonces repito, nuevamente, para de repente que el que no entendió. Nuevamente, repito. Existe un evento sísmico. Las frecuencias, tiene que ser que las fracciones de amortiguamiento, la fracción de amortiguamiento de una vivienda, de una edificación, se puede asumir que es 5%. En cualquier casa, así sea de 5 pisos, sea un piso, sea de 20 pisos. Fracción 5%. Pero todas las casas tienen distintos periodos. Entonces, si todas estas casitas, 20 casas, son afectadas bajo un mismo sismo, el sismo, por ejemplo, de Lima 1930, por ejemplo, ya, sismo de Lima 1930, entonces,
Bueno. Sismo 1930, ya está. Entonces, todas las casas que fueron afectadas por ese sismo, ¿ya? Todas las casas que fueron afectadas por ese mismo sismo, tienen su desplazamiento, todos tienen distintos desplazamientos, distintos periodos, distintos desplazamientos. Entonces, con esos datos, con esos desplazamientos y con su respectivo periodo, yo armo una sola gráfica, con todos esos datos, en función a los periodos y desplazamientos. ¿Sí? Esta es la gráfica que se llama espectro de respuesta para este sismo, para el sismo de Lima 1930. ¿Ya está? ¿Para qué me sirve eso? En primer lugar, para yo saber, ¿no? Hoy estamos en 2021, para yo saber, oye, ¿cuánto se hubiese formado mi casa, que lo he construido hace 2 años? ¿Cuánto se hubiese formado mi casa en el año 1930? ¿Cuánto se hubiese formado? Fácil. Calculo el periodo de edificación y inserto esta acá. Y con eso sé cuánto es la formación. Y con eso sé, profe, yo sé que el año del terremoto de 1930 fue el peor de toda la historia, profe. Yo quiero diseñar una casa que resista ese terremoto. Bacán. Entonces, consíguete el espectro respuesta de ese terremoto de 1930, calcula tu periodo, con función a ese periodo, automáticamente sacas el desplazamiento máximo, y con ese desplazamiento calculas las fuerzas, la fuerza externa, luego calculas cuánto le corresponde a cada elemento estructural, es decir, a cada columna, a cada placa, y con eso diseñas. Eso es. Entonces, muchachos, ok, ya estamos terminando, ojo, ya estamos terminando. Nos falta cuestión de minutos. Entonces, a ver. Espectro de respuesta de formación. Tienes que saber que esto que ves aquí, esto es un espectro de respuesta de deformación. Profe, ¿por qué es un espectro de respuesta de deformación, profe? O sea, también hay un espectro de respuesta de velocidad, también hay un espectro de respuesta de deformación, de velocidad y de aceleración. Sí, hay de cada uno. Hay un aspecto de respuesta de velocidad, de deformación y de aceleración. Profe, ¿qué significa cada uno? Significa que en este caso, yo en función a mi periodo, sabré cuánto se deforma mi casa. Para el otro caso, para el espectro de respuesta de velocidad, yo sabré en función al periodo, sabré cuánto es la velocidad de mi casa. ¿Ok? Entonces, ¿qué más dice? ¿Qué más dice? También, por ejemplo, mira aquí. Este es el espectro de respuesta de velocidad. Mira. Este es el espectro de respuesta de velocidad. Así como hay para deformación, hay para velocidad y también hay para... Entonces, en función a mi periodo, en función al periodo de mi casa, que es de 2.4 segundos, por ejemplo, yo podré calcular cuánto será mi velocidad máxima a la que está sometida mi casa. O bueno, sí, la velocidad a la que va a estar sometida mi casa. Igual para la aceleración. Para la aceleración 2.4 sabré cuánto es la aceleración de mi vivienda. Ahora, acá nos sabe el doctor. Profe, por si acaso no es velocidad máxima la aceleración máxima, por si acaso. ¿Ya? No es. Ahora mira. ¿Qué significa pseudo? Vamos a dónde es pseudo. ¿Te acuerdas aquí? Pseudo. ¿Dónde está? Pseudo aceleración. ¿Por qué se llama pseudo aceleración? Porque mira, gracias a la velocidad, gracias al desplazamiento máximo, tú calculas una pseudo aceleración. El desplazamiento máximo se da en un segundo dado. Y gracias a ese desplazamiento máximo en el segundo, por ejemplo en el segundo 2, tú calculas la pseudo aceleración en el segundo 2. Pero esa pseudo aceleración no es la aceleración máxima. Acuérdate de esto. Bueno, vamos a irnos aquí. Este es el terreno, ¿ya? Este es el terreno, no importa. Acuérdate que la velocidad máxima o el desplazamiento máximo del suelo se da en un segundo dado, que no significa que en ese segundo tu suelo se desplazó, que tuvo una velocidad máxima. No. Está en otro segundo la velocidad máxima. Igual, la aceleración máxima también está en otro segundo. Igual es con la estructura. Si tu estructura en el segundo 8 tuvo la deformación máxima de 10 centímetros, ¿ya? En el segundo 8, no significa que la velocidad máxima de tu estructura fue en el segundo 8, para nada. Entonces, se llama pseudo aceleración, pseudo velocidad, porque el prefijo pseudo, se utiliza ¿por qué?
La velocidad que tú calculas en función al desplazamiento no es la velocidad máxima. No es la velocidad máxima. Igual que la aceleración. Esta aceleración que está acá, la aceleración que ves aquí, wow. Esta aceleración no es la aceleración máxima. Pero es una aceleración que te va a servir para que tú puedas hacer tu diseño. Igual con la velocidad. ¿Ok? Entonces, muchachos, si tienen algo que copiar, les digo que copien este acá. En el lugar, denle un pantallazo. Pues ya estamos acabando ya. Copia esta fórmula. Que ya deben saberlo. Copia esta fórmula y esta fórmula. Denle un pantallazo, muchachos. Y tengan en su cuaderno, tengan esta fórmula. En las tres formas. Pantallazo. Baja. Siguiente pantallazo, igual lo pasas a tu cuaderno, ojo. Pantallazo. Bueno, esta fórmula ya la tienes, pero igual copia. Ya lo tienes de las primeras pantallas aquí. Y aquí nos explica cómo se construye un aspecto respuesta. Nos tiene que calcular la respuesta de la estructura, luego el periodo, luego la fracción, en función a ese periodo de fracción, dibujas tu aspecto de respuesta. Relativamente sencillo, pero esto tarda una vida. Hacer esto tarda mucho tiempo, porque tienes que hacer el periodo, tienes que hacer, ¿por qué tarda mucho? Por esto. Tengo que calcular para un periodo de 0.01. ¿Cuánto es la respuesta para un periodo de 0.01? ¿Cuánto es la respuesta para el periodo 0.02? 0.0. Y así tengo que hablar de la respuesta de cada uno. Por eso que tarda una vida. Y la respuesta máxima, obviamente, ¿no? Ahora, calcular la respuesta, te digo, calcular la respuesta para una vivienda, ¿ya? Calcular la respuesta máxima para una vivienda también tarda mucho. O sea, obtener este valor, mira, obtener este valor de acá, solamente esta respuesta de acá, el máximo, para un periodo de un segundo, también tarda una vida. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver la siguiente semana. Para calcular esto tarda muchísimo. ¿Sí? Y luego tienes que calcular para un periodo de 0.09, luego 0.0991, 0.092, así. O sea, esto tarda una eternidad. Y de aquí sale el espectro de diseño elástico. ¿Qué cosa es el espectro de diseño elástico? El espectro de diseño debe satisfacer varios requisitos, ya que está pensado para diseñar nuevas estructuras. Luego, o para evaluar la seguridad sísmica de las estructuras existentes. Es decir, con este propósito, el espectro de respuesta para un movimiento terreno registrado durante un sismo pasado es inapropiado. Esto es evidente donde se presentan los efectos de respuesta para movimientos de otros. ¿Qué cosa ves acá? Mira, lo que tú estás viendo acá es un espectro de respuesta. ¿Sí? Acuérdate que los espectros de respuesta son espectros que provienen de una... Son gráficas que provienen de un desplazamiento máximo. Calculamos el desplazamiento máximo, pues ese desplazamiento máximo podemos calcular la pseudo velocidad y la pseudo aceleración. Esto que tenemos aquí son pseudo aceleraciones. Pseudo. Entonces, mira, aquí tenemos la pseudo aceleración del sismo de 1940. Luego tenemos otra pseudo aceleración con aspecto respuesta del sismo de 1968, y todas son gráficas distintas. ¿Ya? Estos son aspectos de respuesta. Ahora, el espectro de diseño, consiste en suavizar todas estas gráficas, convertirlas en una sola gráfica, que sea lo más próximo, digamos, al evento crítico. El espectro de diseño. El espectro de diseño debe ser representativo de los movimientos del terreno registrado. O sea, digamos, una forma suavizada de esto.
Aquí está, ¿no? Dice, así el espectro de diseño debe consistir en un conjunto de curvas suaves, en una serie de líneas rectas, con una curva para cada nivel de amortiguo. El espectro de diseño se basa en un análisis estadístico del espectro de respuesta para un conjunto de aumentos de escala. Eso, digamos, el espectro de diseño proviene de un conjunto de espectros de respuesta. ¿Sí? Repito, no confundiría. Espectro de diseño, espectro de respuesta. El espectro de diseño proviene de un conjunto de espectros de respuesta y luego se suavizan y de ahí se genera el espectro de diseño elástico. Y eso es todo, muchachos. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Hasta aquí es la clase. Ok, muchachos. Entonces, parece que no hay consultas. Nos vemos mañana, jóvenes, en el horario respectivo de clase. Mañana vamos a ver métodos numéricos. Y les repito, esta clase no viene en el examen parcial, en primer lugar. En segundo lugar, la clase media tampoco. Pero igual, no falten porque la clase de hoy como la clase mañana son base para la clase de la semana 9 y 10. Sí, lo voy a compartir, más que subirlo, lo voy a compartir el delegado. Ya, voy a compartir el delegado. Y hoy le estoy pasando al delegado sus notas. Ojo, hoy les paso al delegado sus notas de su PC. ¿Ok? Eh, de haber algún... He puesto ahí unas pequeñas observaciones, pero por ejemplo deben saber muchachos que he quitado puntos si es que no he puesto las unidades. Son pocos los que no he puesto, unos 5 o 5 de repente menos. Eso he quitado un punto por cada pregunta que no tiene unidades. Eso de saber. ¿Qué más? Nada más. Eso es. Luego he quitado puntos también por tardanza, ojo, quitado puntos. 2 alumnos nomás han entregado tarde. Y eso sería. Ok muchachos, entonces, eso es todo.